Bueno, mis hermanos, Señor le bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo otra enseñanza con esta línea de lo que es el discipulado. De verdad quiero que presten atención porque este tema está muy bonito en el sentido de que debemos de verdad saber qué discípulos somos y qué tipo de discípulos queremos formar. Ya que para este canal lo que queremos es que las personas vayan entendiendo muchos términos que lo han usado y lo han repetido y al final lo han convertido como una máxima y resulta que el sentido de cada enseñanza de esa no era esa. Porque la Biblia no fue escrita originalmente para personas en Occidente, sino que la Biblia fue escrita para un público específico. Y como fue escrita, ella, por ejemplo, nuestro pasaje de hoy que lo vamos a estar analizando en Lucas, por ejemplo, Lucas él es un hombre que enfatiza mucho en los dones espirituales, porque fue en el momento de que fue escrito, hubo ese mover, ¿verdad? Hubieron ciertas manifestaciones y por eso nosotros vamos a encontrarnos en el libro de los Hechos y sobre todo en la narrativa de Lucas, que palabras como bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque la realidad, que el sentido original de lo que se quiso decir allí era que ese hombre quiso manifestarlo. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros tomamos esos pasajes y los queremos contextualizar para esta época y resulta ser que nada de eso está sucediendo. Y eso es parte de la mala enseñanza, de los malos, de los modismos que se han repetido con el tiempo, porque básicamente nos hemos hecho de la vista gorda y no nos ha gustado estudiar el área de la enseñanza de la Biblia. Hoy en día vamos a estar relatando el siguiente texto bíblico, que es Hechos 1:8, en el cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este tema estaremos separando la realidad de un verdadero discípulo a un adepto de una congregación. Porque ese es el detalle, que nosotros no sabemos clasificar entre un cristiano nominal y entre un discípulo que es testigo. Ese es el tema de hoy. Discípulos que son testigos. Porque resulta que en ese pasaje hay una palabra muy poderosa que dice: y me seréis testigos. Esa palabra que dice ahí testigo es marturios, del griego, que deriva la palabra mártir. Es decir, cuando usted escucha la palabra mártir, ¿a qué es lo primero que se recuerda? A una persona que muere por la causa de Cristo. Cuando el Señor le dice a los discípulos que le serían testigos, es decir, ustedes van a morir por la misma causa que yo morí. Ustedes van a ir hasta lo último de la tierra, pero tienen que ser revestidos de poder. Y no de cualquier poder. Porque, por ejemplo, tú, Pedro, hace 50 días era un hombre que me estabas negando, estabas metido en problemas, no sabías qué hacer, maldecía, pero tú en 50 días vas a dar un mensaje que se van a convertir 5,000 personas. ¿Por qué? Porque sobre ti vendrá poder. Eso no lo vas a hacer tú con manuales de superación, con manuales de motivación. No te vas a ir al estudio de la mente. No te vas a ir a los libros de la nueva era, no vas a ir a un taller de charla motivacional donde va a estar Nicodemo o donde va a estar Ana dando, impartiendo toda una clase de teología donde tú vas a ser un verdadero cristiano. No. Tú vas a pasar por un proceso en el cual vas a experimentar la renovación, pero de parte de Dios. Entonces ese es el problema. Las personas de hoy en día no saben clasificar a ese Pedro que fue capaz de ser una persona que trascendió en la historia sin tener ni un título teológico, y como dicen muchos de los pasajes, ser unos simples galileos, sin tener el apoyo financiero,
Ser personas que marcaron la historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Dígame usted, si una persona que hoy en día está en su casa, leyendo la palabra, está recibiendo doctrina, está siendo discipulada o no está siendo discipulada una persona que, por ejemplo, está yendo a la iglesia, está recibiendo, sí, en los dos aspectos está siendo discipulada. Pero la razón de esto es que no está siendo discipulada como Cristo quiso que fuese discipulada. Es decir, que fuera una persona testigo desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Porque una persona, cuando no está recibiendo un verdadero discipulado, se circunscribe nada más a lo que dice el pastor y a lo que le manda hacer. Y resulta que eso no es así. El Señor simple y llanamente le dijo, me seréis testigo. En Mateo 28, 19 al 20 dice, y hacer discípulos por todas las naciones. Es decir, ustedes van a enseñar a hacer a otros discípulos que van a formar otras personas. Y esas personas se van a ir adhiriendo a lo que yo establecí. Es decir, yo establecí que por mi causa tenía que morir para que toda la humanidad fuera salva. Y entonces muchos de ustedes les va a pasar lo mismo y ustedes tienen que ir capacitando a las personas para que entiendan eso. Pero eso no es así hoy en día. La persona se le mete a una senda de entrenamiento por la cual a muchos de ellos hasta les hastía, no les conviene, no les interesa, se terminan yendo, muchos están obligados. Muchos están yendo a esos discipulados simple y llanamente para escuchar directrices de las metodologías, de las líneas, de la estructura de los pastores, pero nunca son discipulados por Cristo. Nunca son personas que son formadas al nivel de estos mártires del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un discípulo? Esta palabra aparece 271 veces entre discípulos y discípulos. Y el testigo en el contexto del nacimiento de la iglesia, es decir, el discípulo, era algo muy, muy tremendo. ¿Por qué? Porque resultase que muchos de esos testigos que se iban a convertir con el tiempo, tenían muchas costumbres, tradiciones arraigadas en sus comportamientos. Por eso usted, por ejemplo, consigue que, como no se ve escrito la Biblia, muchos de ellos todavía tenían práctica en relación a lo que era el cumplimiento de la tradición de Israel, es decir, el cumplimiento de la ley. Y ese cambio para lo que era la gracia les iba a costar, por eso tenía que venir poder. Entonces nosotros nos enseñamos a las personas a que debe venir un cambio sobre ellos para poder ellos ser testigos, sino que nosotros les queremos imponer todos nuestros dogmas primero y después se han cambiado, y eso no es así. Las personas tienen que identificarse realmente con Cristo para poder salir adelante. A nosotros se nos ha enseñado que un discípulo es simplemente una persona que va a recibir clases. No, se puede catalogar sí como un discípulo, pero no como un discípulo de Cristo. Porque la palabra dice que el Señor escoge 12 y habiendo miles y miles de personas que lo seguían. Pero las personas que estaban dentro del discipulado verdaderamente, 24 horas al día, 7 días a la semana, siendo instruidos por el Señor, viviendo experiencias sobrenaturales, hasta haciendo vigilia, haciendo de todo, eran esos 12. Pero nosotros creemos que una persona que va a una iglesia, o las miles de personas que van a la iglesia, todos son discípulos. No son discípulos. Muchas de esas personas ni siquiera entienden la idea de lo que están haciendo. Y hasta diezman. Pero ¿qué está pasando? El Señor está rompiendo ese molde. El Señor está rompiendo esa estructura. Porque Dios quiere personas que sean capaces de ser testigos de verdad. De ser discípulos de verdad. Y para eso usted tiene que ser formado como un discípulo para que ese discípulo pueda llevar a otro al Señor. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros unas veces nos cuesta como que internalizar eso porque el modelo de formación que nos dan es llevado a todas las estructuras que han montado todas las organizaciones cristianas durante la historia. Pero resulta ser que muchas de ellas se fueron
de lo que realmente quería decir la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros que simple y llanamente tenemos que ser discípulos de Cristo. Es decir, si nosotros llevamos una vida como Cristo la llevó, automáticamente el que estemos discipulando tenemos que enseñarle a Él que es así. Pero nosotros nos empezamos a meter con psicología, ¿verdad? Que no es malo, pero maximizarla es parte de lo que le ha hecho daño a la iglesia. Nos empezamos a meter con métodos de empoderamiento y hasta con brujería, con doctrinas de la prosperidad, pretendiendo hacer al cristiano como que otro capítulo más de formación en su vida, y eso no es así. Él necesita ser discipulado por Cristo. Entonces, una de las cosas que pasa es que este mundo necesita conocer el poder de Dios en discípulos transformados. Porque el Señor hace énfasis entonces que iban a recibir poder. Porque la única manera de que otros fueran transformados, ¿verdad? De que Pablo recibiera una conversión, era que discípulos transformados lo llevaran a él. ¿Al qué? A la conversión. ¿Por qué? Porque era un hombre, por ejemplo, que venía de perseguir cristianos, de matarlos, de tener un sinfín de estudios, que a la hora de la chiquita las personas no le iban a obtener como que, oye, esa gana de acercarle y predicar la palabra. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pasar algo sobrenatural. Tenía que pasar algo que lo removiera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tenía que venir sobre el poder para él después convertirse en testigo. Entonces, él dejando atrás todo, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo, deja atrás todo. Él dejó por muchas cosas, por nada, lo que eran sus títulos, su formación, para seguir al Señor. Entonces, eso nos enseña. Los 12 discípulos dejaron todo, su familia, sus hijos, sus trabajos, para seguir al Señor. Dígame usted, ¿quién de nosotros hace eso? Nadie. Si mucho cuesta, ¿verdad?, dejar las cosas del mundo, ¿cuánto más no costará dejar el trabajo, la familia, para únicamente dedicarse a Cristo? Por eso la palabra dice, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Y nosotros tomamos eso muy a la ligera. Nosotros estamos viviendo tiempos donde las personas están divagando mucho en esa área y creen que cualquiera puede ser un discípulo. No. El discípulo real debe cumplir unos estándares muy altos según la Biblia. Aunque muchos dicen, no, que Jesucristo tenía discípulos, como que visitaba personas. No, de repente era simplemente enseñanza y estudios que hacía con ellos, pero no eran los que estaban de lleno con él en el ministerio. La Biblia no tiene números fríos, la Biblia tiene números como usted lo ve allí. Si son 12, son 12. Si se convirtieron 5.000, se convirtieron 5.000. Si eran 70, eran 70. Ahí la Biblia nos está diciendo, no, aquellos que tenían medias tintas, porque la Biblia es un libro que relata la verdad pura. Y si usted ve a una persona convertida, es porque se convirtió. No es como los libros, no es como las estadísticas que colocan muchos pseudo líderes, que ponen una congregación de 100 personas y resulta ser que como 3 o 4 en realidad están en comunión y como 12 van a salvar nada más. Eso no es así. Y como ellos han cabalgado tanto en esa numerología, en esas estadísticas, resulta ser que eso se cae. ¿Me entiendes? Cuando tú cifras tanto tus ministerios en números y en esas cosas, eso se cae. ¿Por qué? Porque los números son fríos. Los números no representan nada más que números. Pero los números en la Biblia representan poder. Representan personas transformadas. Y cuando el Señor fue por Pablo, ¿verdad? Era porque ese hombre iba a convertir mucho. Pero al Señor igual no le importaban si eran 3 o 4.000, 5.000, no. Lo que en realidad importaba era que él fuera predicado el mensaje por personas que estuvieran empoderadas por el Espíritu Santo, verdaderamente, no con ataques pentecostales ni con shows de ningún tipo. Entonces todas las estructuras de las organizaciones se parecen. Por eso usted ve que de repente una persona empieza a formar del mismo estilo, de la misma manera, pero nunca es mentor.
nunca es capaz de discipular a una persona a un nivel que ella pueda decir, sí, si soy verdaderamente un testigo de Cristo y algún día tengo que tener un ministerio y tengo que predicar la palabra de Dios. Porque algunas veces se llenan de tanto trabajo religioso, social, que creen que están haciendo la obra, y eso no es así, están haciendo la obra del pastor, están cumpliendo su lineamiento, aunque vaya acompañado del predicar la palabra. Pero la verdadera obra de Dios es formar discípulos que sean testigos. Y eso es lo que a nosotros no se nos enseña muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces, aquí dice también que Dios está cambiando la forma de hacer discípulos. Entonces encontramos que estos medios se están convirtiendo en los medios donde esta información verdaderamente está llegando. Porque si usted va a predicar de esto en una iglesia, mire, no dura nada. No le dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque algo que desnuda las estructuras humanas de la iglesia, las estructuras que fueron diseñadas por el hombre, que dieron tiempo, en su tiempo dieron resultados, pero hoy en día no. ¿Por qué? Porque hoy en día para tú ser cristiano tienes que ser una persona que tiene que ser muy aguerrida, tiene que ser una persona que tiene que quitar todas las estructuras de cobardía y hablar de cosas que a lo mejor a muchos van a incomodar y a muchos de las personas que están al lado tuyo le van a hacer, le van a chocar. Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista que le dice a Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su hermano, se lo está diciendo a un político, un hombre importante, se lo está diciendo a un hombre que tenía todo el poder de hacer con él lo que le diera la gana. ¿Pero por qué lo hizo? Porque era una persona que estaba llena del Espíritu Santo, había sobre él poder. Y lo mismo pasa con los apóstoles, con los discípulos, después de la venida del Espíritu Santo. A ellos no les importaba ni siquiera morir. A Jacobo va y lo mandan de un espadazo. A esto no le importó estar preso. ¿Por qué? Porque había sobre ellos poder, había sobre ellos formación, lo formó verdaderamente. Fue su mentor, el maestro del maestro, Jesucristo. Pero las personas hoy en día se adhieren más a las estructuras organizativas de la iglesia cristiana, y resulta ser que cuando ellos van a dar ese paso no saben, tienen miedo, y le da miedo si por ejemplo llega un funcionario o policía y le dice no predique más de Cristo porque van a ir presos, y no lo hacen más porque lógicamente no les enseñaron eso. Pero cuando una persona es formada verdaderamente por Cristo, lo hace. Y ese es el contexto que vamos a vivir en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Qué haremos ante todo esto que viene? Estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde los gobiernos totalitarios quieren eliminar todo lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios en todos los lugares que usted concurra. Es decir, por ejemplo, hay países que la agenda que usted sabe va a ser impuesta, y la mejor manera de ponerla es colocando una persona de ese tipo en una congregación al mando para que se puedan ajustar y alinear obligatoriamente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La persona que por ejemplo, que sea del lobby LGBT, usted sabe ya que viene a una iglesia, ¿verdad? No como creyente, sino como un pastor, porque lo manda a poner el gobierno, y no lo acepta, lógicamente, esa iglesia tiene que ser cerrada. ¿Por qué? Porque las estructuras humanas están diseñadas para que el hombre las vulnere. Todas las estructuras humanas están diseñadas para que el hombre las vulnere. Pero cuando usted es un discípulo de Cristo, a usted no le importa eso y usted sigue predicando la palabra. Pero va a llegar un momento que muchas personas lo van a seguir aceptando, y cuando menos acuerde, es una iglesia ecumenista. Y eso es lo que va a pasar. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros entendemos es que tenemos que apegarnos tanto a las estructuras humanas que diseñó el hombre, que no son malas, pero que con su tiempo se van a desgastar, porque lo único que permanece es la palabra. Nosotros no entendemos que la iglesia va a funcionar de otra forma. Porque si después de 400 años que aparece el Señor, aparecieron las sinagogas, y el Señor decía que de esos sitios a ustedes lo iban a sacar, los iban a perseguir, le iban a hacer tantas cosas. ¿Qué esperan a ustedes en estos tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar con las estructuras de las organizaciones cristianas a nivel mundial?
Eso, la iglesia tiene que funcionar de otra forma. Tiene que funcionar de una forma en que hagan discípulos verdaderos que sean testigos. Y eso no lo entienden muchas organizaciones, ¿verdad? Sin extenderme mucho, aquí ya casi que terminando, ¿verdad? Decimos que todo funciona igual, ¿verdad? Este sistema toma todas las estructuras conocidas y la iglesia debe preparar un pueblo que esté dispuesto en esta situación. Si la iglesia no está preparada para esta situación, usted va a ver mucha gente apostatando, usted va a ver mucha gente negando de la fe, resultante de que nunca se le preparó para este momento. Y aquí terminando le voy a decir lo siguiente: es tiempo de que preparemos a las personas para ese contexto. No que preparemos a las personas a que van a ser del ADN de tal iglesia, del ADN de tal congregación. No, que la persona esté preparada para lo que viene. Porque lo que viene no es fácil, amigo. Lo que viene es una situación compleja donde muchos de nosotros no vamos a poder decir estas cosas en estos medios. Y la realidad es que ya tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si el Señor preparó a la iglesia y les dijo que iban a ser testigos, era porque Él los iba a librar de todo eso. Él iba a librar de muchas situaciones en las cuales se tenía que cumplir el propósito. Pero si nosotros nos seguimos alineando, en vez de ser una iglesia que esté preparada para la situación, vamos a ser como los fariseos que se ponen a puro juzgar todo lo que la iglesia hacía. Y era los que perseguían a la iglesia. Nos colocamos en el lugar de Anás en vez de colocarnos en el lugar de Cristo. Nos colocamos en el lugar de los fariseos en vez de colocarnos en el lugar de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que entremezclarse con los fariseos y eso le causó a él problemas. ¿Por qué? Porque los dueños de las estructuras religiosas de ese tiempo eran los fariseos y lógicamente lo que él decía era en contra de ellos. Así está pasando en este tiempo. Por eso, sin más nada que acotar, espero que les sirva esta enseñanza y que entendamos que tenemos que prepararnos para lo que viene. Que el Señor viene pronto. Me le bendiga, compartan el video. Estas enseñanzas se van a estar cada vez más dando para que entendamos que tenemos que formarnos y que la formación es algo muy importante y que hacer discípulos es algo que no acaba. Compartan el video, sigan, denle me gusta, suscríbanse y en realidad seamos eco